Bueno, cuéntenos cuál es su nombre completo y cuál es su oficio. Bueno, yo me llamo María Antonia Cazorla Marté. Tengo 78 años y tengo 8 hijos. 2 hembras y 6 varones. 6 nietos y una bisnieta. Ahí están las raíces. Desgraciadamente perdí a mi compañerito, pero en ningún momento me he sentido sola. Siempre acompañada de mis hijitos. ¿Y a qué se ha dedicado durante? Toda la vida era trabajar en el campo, digamos, a los ricos, a cogerle los animales. Después hacíamos los labores de la casa, cogíamos la fruta, hacíamos cestos. Así la vida. Y después cuando me casé, pues ya seguí lo mismo, iba menos al campo, pero también salía. Las cosas de la casa y criar a los hijitos. Después también le eché una manita a los nietos. Y aquí estamos. Todavía me entretengo a hacer algo. Claro, muy bien. ¿La fecha específica de su nacimiento? Sí, la fecha es el 21 de marzo del 44. Muy bien. ¿Y dónde nació? ¿En qué lugar? Nací aquí en Guayabé, que es en Cuevas Muchas, que está un poquito más arriba. ¿Y en su nacimiento quién atendió ese parto? Ese parto lo atendía entre las abuelitas que sabían más nada. Era así. ¿Entre la misma familia? Entre las mismas familias, sí. Muy bien. ¿Recuerda usted cómo fue su infancia? ¿Con qué jugaba? Bastante feliz que fui. Jugábamos con cualquier cosita, muñequita que lo hacían nuestras madres de trapo. Venían los reyes todos los años y los traía un juguetito. Aquello era una gloria, no podíamos ir a dormir la noche antes. Y teníamos poquitas cosas, pero muy felices con lo poquito que teníamos. De pequeñita les ayudábamos a nuestros padres, como cada uno como podía, y muy feliz. ¿Y recuerda de pronto usted cuentos o leyendas de su infancia que le contara a su madre o su padre? Bueno, que voy a ver, después me voy a acordar. Así, le voy a decir uno que me contó mi padre. Dice que estaba en el campo un hombre y un ratón. Bueno, y entonces parece que antes existía o se creía eso del hada. Dice que le salió un perro y se convierte, hada quería, hada, conviértame perro porque para no tenerle miedo a los perros. Bueno, lo hizo un perrito. Le salió un gato y volvió otra vez y le repitió la misma dicho, que lo convirtiera en un gato para no tenerle miedo a los gatos. Después le salió un león. Hada quería, hada, conviértame en león para no tenerle miedo a los leones. Bueno, después vio a un hombre dando tiros y dice, hada quería, hada, conviértame en un hombre para no tenerle miedo a los hombres. Y dice, decir que te ha hecho león y corazón de ratón, anda ratón a tu agujero. Ay, Dios mío. ¿Y cuándo empieza usted a aprender el tejido? Yo creo que tenía 9 añitos por ahí, empecé ya a hacer algo, claro, al principio se me rompían mucho las cañitas cuando las abría, para hacer las astillas, algún cestito tenía que dejarlo, pero como tenía interés, empezaba otra vez y empezaba hasta que ya me enseñó mi padre. ¿Su padre era quién? Sí, mi padre. ¿Y su padre de quién aprendió? Mi padre aprendió también de los mayores que aquí en el campo, era un fundamental estas cosas, porque las grandes se hacían para la hierba los animales, después los cestitos esos de asa para coger la fruta, las cestas para llevar la ropa a lavar, las cestitas más chicas para los pañales de los niños. Después hacíamos también un ahumador, por cierto se me quedó arriba, no lo traje, que era para calentarle la ropita a los niños y que tuvieran bastante buen olor. Es decir, que para todo. Después otras cosas que le decíamos reposa, era para poner las almendras cuando se descascaraban.
era para todo, que así que casi todas las personas sabían hacerlo. Casi todos los habitantes. Sí, casi todo, porque hacía mucha falta, sí. ¿Y de dónde obtenían el material De para...? ahí en el barranco, a las cañas. ¿Y qué proceso se debe hacer o se debe cumplir para Bueno, poder hacer? esto, si están las cañas verdes, se puede hacer, prepararla y hacerlo, pero me gusta menos porque se afloja más el tejido. Ponerle un par de horitas de remojo si son las cañas secas, hacer las astillas, amarrar las cañas y ya después se pueden trabajar y no se rompe. Algunas cortaditas se lleva uno porque las cañas cortas. ¿Y existen diferentes como técnicas de tejido o más o El menos tejido, todas similares? más o menos, no sé si está por ahí, Salvador, la que es de 3 estillas. ¿La barqueta? No, la reposita, la de 3, esta. Entonces, se puede trabajar con 3 y con 2. Con 3 y con 2 Sí. cañitas. Sí, sí. Vale. ¿Y podría un poco mostrarnos Ah, sí, mujer. cómo es el proceso? Vaya. Ahí, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Bueno, pienso de hacer un cestito. Entonces, primero va a ser como una base. con Sí, unas- primero se le hace así el fondito. Unas cañas más gruesas. Sí, más gruesa. Y según, si lo quiero más grande, hay que ponerle las cañitas mucho más gruesas para que salga el cestito más grande. Ya. ¿Cómo hace para que no se suelten las cañitas? Hay que trabarla bien así, Ajá. de la madre, como le digo yo, y así no se suelta. ¿Y ese tejido tiene algún nombre específico? O... Yo es un tejido, le digo yo, el tejido de los cestos. Ya. O sea que para este tejido lo único que usa es caña, no utiliza... Sí, yo no, se puede también usar de con vara y eso. Trabajan mucha gente con mimbre, pero aquí no hay, en Guayabeque no hay nada de eso. Toda la vida he trabajado con las cañas. ¿Y de sus hijos alguna aprendido? Sí, tienen algunas ideas, pero no se dedican mucho a ello. Porque esto es una cosilla que es tan perezoso. Y cuando usted empezó a vender sus productos, ¿cuánto podría valer una canastita? Un cestito de los más grandes era unas 50, que lo llevábamos a Huime, a Ingenio, los encargaban por docena en las tiendas, porque antiguamente no, cuando iban a trabajar los hombres no se usaban bolsos, sino llevar cestitos para llevar la comida, y se utilizaba mucho, y entonces sí, teníamos muchos encargos. ¿Y actualmente cuánto puede costar un cestito? De estos pequeños. Sí. Bueno, 10 euros, 15. Da mucho trabajo, pero no se valora el trabajo que da, porque esto es un trabajo inmenso. Pero es así, la artesanía está así. ¿Cuánto tiempo tarda usted en hacer, por ejemplo, ese que está haciendo ahora mismo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo creo que en 20 minutos o algo así, puedo hacer un cestito de estos que son medianitos, si no se me rompen las cañas, si no hay ningún inconveniente. ¿Y de los más grandes cuánto tiempo? Y a lo más grande, como media horita, una horita, sí.
Cuando usted aprendió a tejer, ¿se sentaban varias personas, mujeres y hombres, a tejer juntos? Bueno, cada uno se sentaba con su familia, sí. Era así. ¿Y recuerda en ese tejido familiar si se cantaba? Sí, bueno, ya, eso me gustaba cantar un montón. Y nos divertíamos tanto, cuando iba con los animales, me ponía a cantar. Cuando íbamos después, se cogían, eso era por afuera, por el pajonal y la pasadilla, a coger trigo, a coger pasto, los poníamos a cantar cantares, los chicos a las chicas. Y de verdad lo pasábamos encantados de la vida. Parece que no sufría uno el trabajo. ¿Y recuerda usted alguna de esas canciones? Sí, algunos me acuerdo yo. A ver, que le voy a decir uno. El día que tú naciste, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Tanto que sé. Y otra quizás que recuerde. Vamos a ver. Entre más hondo el pozo, más cristalina es el agua. Entre más hablo contigo, más me agradan tus palabras. Ay, Dios mío, mi padre para descansar le gustaba, ya me hice sangre. Le gustaba mucho estar siempre enseñándolos cantares, enseñándolos de todo. Siempre estaba hablando. Sí. ¿Y aquí en Guayabeque quedan más personas que hagan cestos, que hagan artesanía? Bueno, hay un primo hermano mío, que ya está mayor también, que tiene para 90 años, que también hace muchas cositas, hacía cachimba, bastones, muy habilidoso, y hacía cestitos también. Pero ya se han ido casi todos los que trabajaban las cañas. ¿Y actualmente usted a quién le vende estos productos? Ya casi no vendo nada. A mí a veces pasa a los extranjeros y a lo mejor si les gusta me compran alguno, pero tampoco hago mucho. Algo para mis hijos, para los recuerdos y eso. No vendo mucho, no. Ay, ya le voy a dar la última vueltita. Mientras termina la última vueltita, ¿cómo era la vida antes aquí en Guayabeque? Pues mija, le digo la verdad, que se pasaban muchos trabajos, pero yo me sentía feliz porque trabajábamos con voluntad y con gusto y como lloviera, como quiera que fuera, estaba uno siempre muy feliz. ¿Y siempre se dedicaban a las labores con la tierra, los animales? Sí, siempre, así ha sido mi vida, siempre. ¿Y en qué momento empieza como a cambiar la vida aquí en Guayabeque para usted? Bueno, aquí en Guayabeque, mi hija, no sé si puede haber cerca de 20 años que las cosas han cambiado mucho, porque antes cada uno tenía sus animalitos, podíamos vivir de ellos, vender quesito a las feligresas o a las tiendas, pero ya después cuando ya hubo la ley que había que tener el cuño y a todos no nos daba el cuño, pues ya empezó a caer esto. Los años también secos, los campos no dan. Y de verdad, los jóvenes fueron fuera a trabajar. Ha sido un cambio me da mucha pena acordarme cómo era Guayabeque y cómo está, muy sequito. Pero bueno, es lo que toca. Y ahí la última vuelta que lo sella para que no se... Claro, para que no se desbarate, le pongo una huertita de 3 y luego hay que irle mirándolo, como digo yo, para que no se desbarate el cestito.
Ahí lo va cerrando entonces. Sí, ya que ya está el cierre. ¿En qué momento empieza un poco a decaer el uso de estos productos, de estas cestas? Sí, eso empezó a caer desde que ya empezó a venir los plásticos, las bolsitas de plástico para todas las cosas. Y entonces ya esto ya empezó a caer, que la gente se dedicaba a lo que era más cómodo. Y empezó a caer todas estas cositas. ¿Y por qué usted cree que es importante que la gente joven especialmente conozca estas tradiciones? A mí me parece importante que conozca las tradiciones de nuestra vida, mi hija, que eso quede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece a mí que es un legado bonito que dejamos atrás, ¿no le parece? De verdad. Mi hija Guayadé, que era un vergel de árboles, de flora, fauna, eso era un encanto. Y ahora parece que se ve llorar. ¿En qué momento empieza como a secarse un poco el agua? Ya hay varios años que ha dejado de llover y el agua, claro, y también la galería y todo eso le ha quitado mucha humedad al barranco. Antes llovía mucho también, había mucha fuente, iba uno para los ricos a coger los animales, donde quiera podíamos tomar agüita en la fuente. Y ya todo eso desapareció. ¿Y en qué año empiezan a construir las galerías? No tengo muy presente. ¿Tú te acuerdas, Salvador? No me acuerdo mucho. Pero ya hay varios años. Ellos todavía eran pequeñitos. ¿Cómo se transportaba antes la gente para llegar aquí a Guayabeque? Venía caminando o en burro. Nosotros íbamos a hacer la compra, se llevaban los burros, llevábamos el quesito, traíamos la comida. Cuando los niños se los ponían malitos, aunque fuera con una noche, cogíamos el farol y la vela y el niñito en el brazo al médico caminando. Así era nuestra vida, lavar todos los días a la sequía, pero qué sé yo, parece que no, que le parecía a uno que eso no era nada, que la voluntad hace todo. ¿Y cuando iban a lavar a las acequias, con qué lavaban? ¿Con algún jabón? Sí, antiguamente lavábamos con jabón suastro. Era lo que teníamos, ya después empezó a llegar los geles esos de la ropa, lejía, y ya lo facilitaba un poquito el trabajo. De verdad, no teníamos que ponerla sereno, estarla rociando al sol. De verdad que sí, es una ayuda. Y cuando se enfermaban, decía que salían en burro caminando. En burro, sí, en burro. Pero también utilizaban plantas aquí antes para un dolor. Sí, plantas, sí, teníamos tantas. Era muy bueno si teníamos diarrea, el conicar, si teníamos gripe, la vinagrera, para el estómago, el hinojo. Muchas plantas, la hierba luisa y la sándara para los nervios, buena para dormir. Siempre estábamos haciendo infusiones de la hierbita que teníamos. La caña de limón también para controlar la tensión. Teníamos mucho, sí. ¿Y actualmente siguen usando esas plantas? Sí, todavía las usamos. Todavía las usamos. Me acuerdo cuando los daba gripe, mi madre para descansar, la pobrecita se levantaba hasta de noche, era al fuego porque no había cocina, a hacerles una tacita de agua de vinagrera, era lo que había.
¿Y se cocinaba siempre con leña? Con leña, era lo que había. ¿Y en qué momento llega la electricidad? La electricidad me parece que no sería el 84, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Porque el resto era leña, velas. Sí, primero había una lamparita de aceite, después era como esto de petróleo, también había un principio de carburo, y hasta que después nos llegó lo bueno. Que antes hacíamos, bueno, con la vela me ponía, hacía todo, se me dormían los niños, me ponía a coser y veía clarito, y ahora se va la luz y pone 1 o 3 velas y no veo nada. O sea que usted también cosía, ¿de quién aprendió? Sí, también de nuestros padres. Yo estaba siempre remendando porque había poquita ropa, sufriendo. De las ropitas de los mayores, les hacía de los pedacitos aquellos, las ropitas a mis hijos. Es decir, que estábamos siempre, cuando se acostaban a dormir, el día los hombres, yo me sentaba, cuando terminaba con los niños, a coser para aprovechar que estaban durmiendo. Y así, y todo salía. Si usted compara esa vida de antes con ahora, ¿qué siente? Yo le digo la verdad, ahora hay muchas cosas muchísimo mejor que antes, pero yo como que siento nostalgia con la vida de antes, de verdad, muy tranquilita, la gente se ayudaba unos a otros, muy familiares todos, como que eso ha cambiado un poquito, no sé por qué, pero ha cambiado, y de verdad que me gustaba. Me acuerdo cuando todos los años se mataba un cochino, y mi padre invitaba a todos los hermanos, aquello para mí era la alegría más grande que podía haber, que llegaban todos los tíos, toda la familia a comer. De verdad que muy bien. Y antes aquí en Guayadeque se hacían algunas fiestas de los vecinos o encuentros. Sí, se solía para los carnavales y eso se visitaban los vecinos, se hacían tortillas, un poquito de vino, ese día pasando por todas las casas. Sí, y eso de verdad que después se hacían algunos bailes también y me gustaba tanto bailar y cantar, bueno, eso era una alegría. ¿Bailes con músicos en vivo? Era de cuerdas todo, de cuerdas, sí. ¿Y se solía hacer en qué? ¿En las casas? En las casas, cuando se terminaba, por ejemplo, una hueva, que se iban a casar los señores, pues dice, se hace un baile para calentar la hueva. Y nos poníamos a bailar, sacarle brillo al piso, pues, eso de la cal que se quedaba. Y sí, de verdad, lo pasamos bien, a pesar de los trabajitos, muy bien. ¿Y qué alimentos se consumían? Bueno, los alimentos era, aquí en el barranco teníamos mucho, en mi época había ñameras, los ñames, pues mi padre para descanse plantaba también calabaceras, teníamos calabaza, berros que salían en la orilla del agua, es decir, casi todo lo teníamos, y después unas papitas se compraba, eran unos granitos y teníamos de sobra, escaldábamos el gofrito, el poquito de carne y siempre para los carnavales y para si había algo distinto pues ya había un poquito la comida mejor. ¿Y actualmente se pueden sembrar o ya no se puede sembrar? Ya no se, hace muchos años que no se siembra. Aquí en este barranco hay poquito donde sembrar. Siempre sembrábamos en la Pasadilla cuando era soltera y después en pajonales. Y primero lo traíamos a cuesta y ya después, gente que hubo una pista, entraban los camiones y lo traíamos en camiones. La semilla, el pasto, porque si no tenía uno que estar en parte del verano yendo a cargar con una carga a cuesta. Pero bien. ¿Y entre vecinos había trueque o se compartían? Nada, eso sí, si alguna persona había que tuviera necesidad, eso allí estábamos todos.
ayudar, ayudarnos a otros. Si teníamos, por ejemplo, mi padre en paz descanse, que plantaba las calabazas, me decía, vete allá abajo y le llevas a mi hermano, vete allí y le llevas al otro. Me tenía siempre unos mandaditos para compartir. Y a nivel de celebraciones religiosas, hacían el rosario, iban a misa. Sí, el rosario, sí, todas las noches del mundo. Mi madre haciendo el quesito, mi padre pasando el rosario y nosotras contestándole todas las noches del mundo. ¿Y usted no recibe apoyo como del ayuntamiento, que le compre los cestos? Bueno, no. Apoyo no. ¿Y recuerda usted si de pronto aquí en el sector de Guayadeque habían santiguadoras? Yo me parece que ha oído decir que sí, que había santiguadoras también. ¿Si alguna vez acudió a alguna santiguadora? Bueno, algunas veces, pero no aquí, llevaba a mis niñitos al pueblo. Si yo pensaba o los llevaba al médico, no se mejoraban, pues como eso no hace daño, digo voy a llevarlo a ver que es el último recurso que tengo, eso sí. Pero, ¿Y ayudaban? Sí, parece que estaban más tranquilitos, un poco mejor, sí. A ver si de la tijera. Ya para finalizar, le corta. Sí, hay que cortarle un poquito esto para que quede mejor. ¿Y sabe usted por qué se llama Guayadeque? ¿Por qué le llaman así? Pues yo creo que eso viene de nuestros antepasados, que no sé si era un rey, sería Salvador, un rey, que le llaman, creo que sí, algo así ha oído yo, no estoy muy informada tampoco. Y hay un canasto de esos dura para toda la vida, ¿no? Un canasto de esos dura para toda la vida. Sí, sí. Si no se utiliza con muchos pesos, ni se pone por ahí donde esté mojándose todos los días, aguanta. Se rompen también, pero sí aguanta, sí. Aquel mismo que está allí me debe ver color distinto, que hace años que está. ¿Y conoce usted de pronto aquí en Guayadeque o en el pueblo más personas que hagan este tejido, aparte de su hermano que ya me comentó? Mi primo, sí, mis hermanas también sabían. Y como le digo, del pueblo también seguramente saberían, pero no, yo no lo sé. Yo no lo sé. Bueno, no sé si les parece bien o mal. De la nada se hace algo, algo útil. Pues le agradezco mucho, ha sido
muy de vital aprendizaje verla hacer y escucharle todos sus conocimientos. Bueno, hija, sí. Me alegro que le pueda ser útil para algo. Sí, completamente sí. Vale, pues muchas gracias. No sé si quiere que le diga algo referente a Guayadé, que es como un pequeño... Sí, o sea, lo que usted quiera un pequeño poemita, ¿sabes? Sí, Vamos claro. a ver. O algo, otra canción, otro... Bueno, también le puedo decir más. Guayadé que entristecido por hacerle tanto daño. Lloran todas las laderas, lloran todas las montañas. Lloran nuestras tradiciones, lloran los cauces del agua que tenían su llamera rodeada de los árboles. Lloran nuestros corazones. Muy bello. ¿Tiene otro de pronto? Sí, otro. ¿Quiere que le diga otro, un pequeñito? Todo lo que usted quiera. Bueno. Guayadé que triste y solo. Ya se ha acabado la flora, ya se ha acabado la fauna. Ya se secaron las fuentes, ya se han acabado las aguas, ya se fueron nuestros padres, se fueron nuestros hermanos, ya se fue mi compañero. Ya se acabaron las vacas, ya se acabaron las cabras y lo poquito que queda se está convirtiendo en nada. Eso. Ya, y un ultimito, a ver. Vamos a ver. En Guayadé que está mi cuna, al roco de las montañas, y me quedaba dormida con el arrullo del agua. Y al despertar me encontraba en los brazos de mi madre. Viste mis primeros pasos, luego me viste crecer, me viste en mi juventud, ya me ves envejecer. Ya va acabando mi tiempo, ya me despido cantando o llorando de este precioso vergel. Adiós, Guayadé, que adiós. Qué belleza. Hermoso. Bueno. ¿Eso lo compone usted? Sí, lo he ido pensando así, me ha salido así. Muy bello, muy bello. Y si quiere que le diga otro cantar, se lo digo también. Vamos a ver. También cantábamos preguntábamos la hora que estábamos cogiendo los trigos y decía, ¿qué hora es? Las 11. Y entonces le cantaba yo a mi compañero, ahora que las 11 son, te miro con más anhelo, porque la luz de tu cielo alumbra mi corazón. Qué hermoso. Bueno, empezaba así, le contestaba al chico y a coger, segando trigo, eso era un encanto de vida. O sea, como que se improvisaba. Sí. De la labor. De verdad que éramos felices, mija, con lo poquito que teníamos, éramos más felices que hoy con tantas cosas. Y una pregunta, ¿en ese entonces ustedes comían pan o era más el gofio que el pan? Sí, comíamos pan a lo mejor una semana, 2 o 3 veces que se traía del pueblo, lo demás era gofito cardado, el potajito. Y luego también se hacía amasijo. Aquí había una vecina que tenía un horno, se hacía un amasijo de pan, de bizcocho. Y sí, muy bien, hacíamos sopitas de leche. ¿Sopa de leche? ¿Cómo es la sopa de leche? Sí, guisar la leche y partir el panito y en vez de ser con cardo, con leche. Era así, era tan bueno que era. De verdad que sí. ¿Y sus hijos saben de esas tradiciones? ¿Saben cocinar? Sí, sí saben. Ellos sí saben también. Bastante, son bastante buenos, bastante maravillosos, mis nietitos, mis nietas. Estoy muy, muy agradecida con Dios por haberme dado una familia tan buena. Bueno, pues agradecido con ustedes, agradecidos por habernos dado esta pequeña entrevista. Bueno, un poquito. Y bueno, esperamos que esto pueda llegar a mucha gente, que reconozcan su labor. Bueno, sí, es verdad. En Guayadé que está mi cuna, al roco de las montañas, y me quedaba dormida con el arrullo del agua. Al despertar me veía en los brazos de mi madre. Luego me viste crecer,
viste mis primeros pasos, me viste en mi juventud, me estás viendo envejecer. Ya va acabando mi tiempo. A ver cómo era. Aquí quiero fallecer. Y me despido cantando de este precioso vergel. Muy bello. Pues, bueno, así como lo hacía aquí, que aquí cierre mis ojitos también. También. Maravilloso, muchas gracias, de verdad. Ha sido un encanto escucharse. Bueno, sí, a lo largo de los años la vida va enseñando a uno mucho, muchísimo diría yo.